21 días donde vamos a estar estudiando lo que es el principio divino y, como ya dije anteriormente, la filosofía del valor de los padres verdaderos. Quiero hacer una mención también que tenemos grandes conferencistas con gran experiencia en estos temas del principio divino y la filosofía de los padres verdaderos. Antes de iniciar, vamos a elevar una oración, así que voy a invitar a cada uno de ustedes que me acompañen a hacer una oración al cielo, inclinando nuestros rostros en reverencia. Buenas noches, Hanul Pomonín, amantísimos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Honramos y glorificamos su nombre, Hanul Pomonín, por esta grandiosa oportunidad que usted nos da de reunirnos a través de esta plataforma digital de Zoom para poder aprender más de su palabra, aprender más de los principios divinos, profundizarlo a una excelente esfera y que pueda cubrir no solamente nuestra mente, nuestro conocimiento, sino poderlo poner en práctica en nuestras vidas. Permite que las palabras que vayamos a escuchar en esta noche a través de las palabras de nuestro conferencista que va a estar con nosotros, que podamos entenderlo, que podamos comprender, que podamos conectarnos con su corazón, Hanul Pumunín, a través del principio divino y la filosofía de los padres verdaderos. Yo oro en esta noche por cada uno de los que están conectados y aquellos que se van a conectar a lo largo de esta conferencia, de este seminario, que usted pueda bendecir, proteger de una manera muy especial a todos los participantes. Por favor, quédese con nosotros, que su Santo Espíritu inspire, nos guíe y que el buen mundo espiritual pueda estar con nosotros esta noche. Yo oro y reporto esta oración en nombre de los grandiosos padres verdaderos. Ayú. Los conferencistas que vamos a tener a lo largo de estos 21 días de seminario, iniciando con el presidente de CAR, Rodolfo Ramos, con una gran experiencia. También tenemos al profesor Jimmy Ubeda, profesor de coreano e inglés, con gran experiencia en dar conferencias. También tendremos la participación del reverendo Nelson Loredo, quien a lo largo de toda su vida ha dado conferencia al principio divino, también con un gran corazón y servicio a los padres celestiales y a los padres verdaderos. Y muy especialmente tenemos una participación del reverendo Jorge Luis de Oliveira, quien él va a estar compartiendo lo que es la filosofía de los padres verdaderos, el presidente de la Federación de Familia para la Paz Mundial de acá de Nicaragua. Ellos van a hacer lo que van a estar dando las conferencias a lo largo de este seminario de 21 días. Antes de iniciar lo que es la conferencia de hoy, que es la introducción al principio divino, vamos a dejar a unos hermanos y hermanas que puedan compartir con nosotros lo que esperan de este seminario. Y en primera instancia voy a invitar al profesor Jimmy, que tiene gran experiencia con nosotros en participar. ¿Qué espera él de este seminario que vamos a realizar? Puede compartir unas palabras con cada uno de nosotros. Después voy a invitar a 2 o 3 personas más. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Omar, María Elena, familia Ramos, Rodolfo, Jerónimo, don Jerónimo y compañía ilimitada hasta Venezuela. Familia Girón, María Elena, señora Ena y pues Rodolfo, ¿verdad? ¿Qué tal todos por ahí? Y los que no veo, ¿verdad? Estamos. Okay. Mucho gusto. Realmente es un honor grande tener a la familia reunida, una parte de la familia reunida para este seminario importante. Cada conferencia del principio divino es como alimentarse con una vitamina hasta del dedo del gordo del pie hasta el dedo de la mano y el pelo que nos va a crecer. Expectativas en el seminario.
todas, todas. Crezcamos, seamos mejores en todos los ámbitos, tanto para adelante, izquierda, derecha, frente, atrás, todos los ángulos que tenemos espirituales. Nuestras metas también tenemos que ponerlas acá, porque también deseos que se cumplan. Pero podemos ponerlo como una condición también individual, que este seminario sirva para que se cumpla tal deseo. Dice la Biblia que la fe mueve montañas. Sí, en esa época podíamos mover montañas, hoy podemos mover continentes, porque tenemos a los padres verdaderos. Una montaña se puede mover con la fe de antes, hoy podemos mover continentes. No los hemos podido mover, sí, pero se puede. Hay un dicho que dice, muy popular, con Dios todo es posible, pero necesitamos a los representantes y los tenemos. Y tenemos la madre que nos inspira, nos empuja, ora, se esfuerza, camina con un ritmo increíble con la edad que tiene. Hace cosas que a la edad que yo tengo, pues yo digo, ¿cómo es posible? Es posible porque Dios, con Dios todo es posible, absolutamente. Vamos a participar de este seminario especial, todos son especiales, cada uno tiene su particularidad, cada uno nos va a llegar a nuestra vida de la mejor manera posible, enfocándonos en el principio divino y la era que estamos, que pasó la era del testamento completo. Hablo así porque veo pues en el menú que estamos todos familiarizados, ¿verdad? No hay alguien nuevo. Quizás más tarde se una alguien nuevo, renuevo de viaje, ¿verdad? Hemos hecho las invitaciones, se han hecho, ustedes han hecho todo el esfuerzo. Pues siempre los primeros 3 días son difíciles. Vamos a hacerlo fáciles, sí. Que el cielo se regocije con nuestra participación. Que el cielo nos dé la fuerza que necesitamos y devolvámosle al cielo también las condiciones que estamos haciendo. Bendiciones para todos y estamos, como dicen por allá, para las que sea, ¿verdad? Ok, muchas gracias y participemos. Y si alguien está cerca de ahí, dentro de su círculo, invítelo. Como yo lo he hecho. Yo estoy invitando, estoy invitando, estoy invitando. Están pegados con cosas todavía ahí, pero se van a despegar. Hagamos que nuestra oración y nuestros sentimientos, nuestros deseos, no solamente sean individuales, sino colectivos. En colectivo podemos mover cosas que solo no las podemos hacer. Podemos hacer grandiosas cosas. El momento es este. Si teníamos músculo en el espíritu, vamos a tener en todo el cuerpo entonces. La vitamina está, la bendición está, la fortuna celestial está. Agarrémosla y compartamos. Este es el tiempo de las grandes obras. Seamos esos puentes, como dice el lema, ¿verdad? Seamos los puentes, aquí literalmente dice, seamos el puente de bendición para la gloria del mundo. Para llegar al mundo necesitamos comenzar con nosotros mismos, nuestro prójimo, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra tribu también. No hay que olvidarse de nuestra tribu, nuestro país, nuestro mundo y el cosmos que nos rodea, mundo espiritual y mundo físico. Movilicémoslo. Este es el tiempo. No hay dudas, no recapacite, hay positividad. Isaías, quedo contigo entonces. El micrófono. Bendiciones a todos. Un placer, créanme que sí. Nos vemos dentro de pocos días, pero vamos a estar aquí. Gracias, Gracias. profesor Jimmy, Ayú, por sus palabras. Gracias. ayú. Bien, faltan 6 minutos para que inicie la conferencia, la introducción al principio divino. Bienvenido, hermano Omar Ochoa. Él nos acompaña esta noche y coopera también con CAR, con YSP, con las actividades de la Federación de Familias. Y está con nosotros, que comparta con nosotros unas palabras antes de iniciar el seminario. Buenas noches, hermano Omar. Muy buenas noches, Isaí. Buenas noches, cada uno de hermanos. Bueno, soy Omar Ochoa. Ya, como dice don Jimmy, estamos familiarizados todos acá, desde México hasta, bueno, hasta todo Centroamérica aquí. Y bueno, vamos a hacer las condiciones, ¿verdad? En este seminario de 21 días.
levantar condiciones. Hoy somos pocos, pero vamos a hacer grande, ¿verdad? Este movimiento, a encontrar esos jóvenes, a encontrar personas que puedan atender a los padres verdaderos y a dar testimonio, ¿verdad? Y poder ser ese puente. Buen lema. Rodolfo lo pensó bien ahí en ese lema. Seamos ese puente para la bendición. Bien, vamos a estar aquí estos 21 días. Espero que sean de mucha bendición, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, para el país también, para nuestra, pero principalmente para nosotros, ¿verdad? Que estamos acá en nuestra familia. Gracias a los organizadores, a Carp, a Isaí aquí que están trabajando duro. Bien, hermanos, buenas noches. Ahí vamos a estar aquí. No nos van a poder dar cafecito ahí, pero vamos a estar aquí pendientes. En el grupo de staff. Ok, buenas noches. Muchas gracias, hermano Omar, por sus palabras. Muchas gracias. Bien, hermanos, voy a invitar a una persona más para ya dar inicio a la conferencia. Voy a invitar a la señorita María Elena. También ella coopera con CAR, con YSP en todas las actividades de la Federación de Familia. También siempre está activa dentro de acá de la iglesia. Bienvenida, María Elena. Hola, buenas noches. Mi nombre es María Elena y por acá estoy honrada de participar como parte del staff en este seminario de 21 días, agradeciendo principalmente a todos los participantes que se están conectando y que se van a conectar durante este periodo de condición de seminario, y también darles la bienvenida y agradecerle a los conferencistas que, a pesar de muchas actividades que tenemos por realizar en nuestro día a día, siempre están apartando un tiempo para colaborar y siempre están atentos a ver en qué pueden ayudar, apartando un espacio para dedicarlo a Dios y a los padres verdaderos. Es un gusto para mí estar con ustedes y estarles apoyando, y siempre esperando que tengamos un corazón abierto, que escuchemos las conferencias con una mente abierta. Quizás podemos decir, pero si ya he recibido tantas conferencias del principio divino. Sí, es verdad. Pero quizás usted no ha recibido conferencias con el señor Nelson. Quizás usted no ha recibido conferencias con el profesor Jimmy. Quizás no ha recibido conferencias con Rodolfo. Entonces tenemos la oportunidad de escuchar las palabras del principio divino con diferentes espectadores, diferentes conferencistas, diferentes staff, y siempre aprendemos algo nuevo. Aunque sean las mismas enseñanzas, siempre hay algo que en alguna ocasión se nos pasó por alto, y si lo escuchamos nuevamente, tal vez en palabras de otra persona, se nos puede quedar grabados tanto en la mente como en el corazón. Que eso es algo, una petición muy especial que yo tendría para ustedes, que tratemos de acatar esas palabras, esas enseñanzas del principio divino como propias. No solamente es aprenderse el principio divino ni saber el principio divino, sino es sentir y vivir esas palabras, más que todo, porque no nos sirve de nada aprendernos de memoria incluso el principio divino, desde la primera página hasta la última, si no lo ponemos en práctica y no lo tenemos en nuestro corazón y no lo sentimos realmente. Entonces, esta es una petición muy especial para todos los participantes, tanto como staff, conferencistas y todos los espectadores que estén con nosotros, y agradeciendo nuevamente, y espero que disfruten el seminario y buenas noches. Buenas noches, hermanos y hermanas. Muchas gracias, María Elena, por sus palabras. Me quedo con la frase que decís, sentir y vivir el principio divino. Bien, hermanos y hermanas, vamos a entrar entonces lo que es a la primera conferencia de este seminario de 21 días, en las palabras del presidente CAR, de nuestro hermano Rodolfo Ramos Granizo, quien va a estar con nosotros. Bienvenido, Rodolfo Ramos, queda con nosotros en la conferencia Introducción al Principio Divino. Muchísimas gracias, Isaí. Me escucho bien, ¿verdad? Perfecto. Ok. Sí, un poco Gracias, bajo, se escucha solo. ok, gracias. Ahí se escucha Ahí mejor. sí, sí. Muchísimas gracias, Isaí. Gracias también a todos nuestros hermanos y hermanas que se han podido unir a este
seminario y todo el staff, ¿verdad? Que ya se pudo presentar el día de hoy. Estoy muy agradecido con cada uno de ellos de poner su corazón, su presencia, su persona, ¿verdad? Para poder participar de este seminario de principio divino que lo estamos haciendo online, ¿verdad? Es más flexible, estamos en la era digital, entonces podemos multiplicar la palabra de Dios, utilizar podemos decirle, mérito de la era que estamos viviendo, ¿verdad? En esta era digital y poder utilizar estos medios para multiplicar la verdad de Dios y que pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Estoy muy agradecido con todo el staff por unirse en esta noche, por estar ahí presentes, como les menciono. También muy agradecido con todas las personas, señora Ena, aquí veo Kelvin, a una familia Ramos, familia Girón, muchas gracias, ¿verdad?, por dar su tiempo. Señora Mavis, desde Colombia, gracias, bendiciones. Eh, Señora Omaira, también muchísimas gracias por dar su tiempo, ¿verdad? Porque no somos muchos las personas que estamos dispuestos a compartir y a dar nuestro tiempo para Dios y los padres verdaderos. Y de esa manera poder enfocarnos en estudiar el principio divino, en compartir el principio divino, porque este seminario es para eso, ¿verdad? Para que nosotros, sí, vamos a recibir nosotros ese contenido, pero también tenemos que compartir ese contenido, tenemos que hacer que otras personas se unan al seminario. Y así como decía el profesor Jimmy, ¿verdad? No importa si se unen al tercer día, al cuarto, pero que finalmente se unan y puedan escuchar algo del principio divino. Así que las puertas del seminario estarán siempre abiertas para seguir invitando gente que desea conocer, ¿verdad? Para seguir dando testimonio. No están del todo para nada cerradas, ¿verdad? Entonces, hermanos, mi nombre es Rodolfo Ramos, ¿verdad? Aquí dice mi nombre, Federación de Familias Nicaragua, pero bueno, mi nombre es Rodolfo Ramos y voy a compartir pantalla para comenzar la conferencia del día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la introducción del principio divino. Y esa es una buena oportunidad para dar a conocer qué es el principio divino. ¿Por qué nosotros dedicamos 21 días, verdad? 21 días para estudiar ese contenido. ¿Por qué? Principio divino es una nueva enseñanza, es algo eh, contemporáneo, ¿verdad? Así como la tecnología ha avanzado y ha crecido a pasos agigantados, entonces vemos como la ciencia ha crecido, ¿verdad? Entonces también la religión tiene que también ir creciendo y ponerse a la par, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el principio divino es una nueva enseñanza para estos tiempos. Es algo nuevo. Nosotros que ya conocemos, los que ya conocen el principio divino, los que ya han estado en seminarios y son parte del movimiento de unificación, ya saben, por supuesto, pero para una persona que nunca han escuchado, cristianos que están acostumbrados a escuchar las mismas enseñanzas hace 2000 años, ¿verdad? Entonces para ellos son muchas cosas muy nuevas y muchas a veces que pueden chocar, ¿verdad? Con las creencias que tienen. Pero entonces por eso vamos nosotros a explicar entonces de qué se trata el principio divino. Nuestro fundador, el reverendo Sang Myung Moon, ¿verdad? Eh, Escudriñando en la Biblia y en diferentes textos también, pudo crear lo que llamamos el principio divino, que es la filosofía de nuestra iglesia, el movimiento de unificación. Y el principio divino nos ayuda a entender muchas cosas importantes de la vida, y como por ejemplo si existe el mundo espiritual, si realmente existe Dios, eh, cuáles son los principios que rigen el mundo espiritual, el mundo físico, cómo ocurrió el mal, por qué, si Dios es un Dios de bondad, un Dios todopoderoso y lleno de amor, ¿por qué permite que exista el mal en el mundo? ¿Por qué Dios con su todo poder no eh, extermina el mundo, perdón, no extermina el mal de este mundo? Entonces, todas esas preguntas fundamentales nosotros vamos a ir respondiéndolas en esta conferencia de Principio Divino. Y esta conferencia, su principio divino, el contenido trata de tres cosas principales. La primera parte habla sobre el ideal de Dios.
¿Cómo fue que Dios ideó crearnos? ¿Cómo fue que Dios tenía planeado hacer el reino de los cielos, ¿verdad? El lugar donde nosotros íbamos a vivir. Entonces vamos a estudiar cuál fue el ideal que Dios tenía planeado para nosotros, cuál es el propósito de nuestra existencia. Y ahí entonces vamos a deducir también de que todos fuimos creados para experimentar felicidad. Todos queremos ser felices, ¿verdad? No hay nadie en esta reunión de Zoom, por ejemplo, que desee estar infeliz o estar en un estado de infelicidad. Todos deseamos ser felices en algún momento de nuestras vidas, porque fuimos creados para eso, para experimentar la felicidad. Entonces vamos a explicar en esas primeras conferencias cuál era ese ideal de Dios. Luego, el principio divino nos habla sobre la pérdida de este ideal, y es el origen de la infelicidad, la ignorancia y los conflictos y el sufrimiento. Y es que el ser humano cayó, ¿verdad? Todo el mundo ya sabe, todas las religiones aceptan de entrada de que se produjo una caída, de que el ser humano se apartó de Dios. Entonces esto produjo la caída. Y entonces vamos a hablar en esta parte de las conferencias sobre cómo se produjo la caída, cuál es la raíz del mal, cómo se originó el mal. ¿Será que el mal ha existido de siempre? Así como existe el bien, existe el mal. Entonces, así como existe el Dios del bien, existe el Dios del mal. Porque hay muchas personas que creen eso así, ¿verdad? Entonces, vamos a aclarar perfectamente aquí en esta conferencia cómo realmente fue que se originó el mal en el ser humano. Y la última parte de las conferencias hablamos sobre la restauración o la recuperación del ideal de Dios, que en sí viene siendo toda la historia de la humanidad. Desde que Dios creó a Adán y Eva y ellos se apartaron de él, entonces la humanidad ha venido a través de un curso de la restauración, encaminándose hacia ese ideal de Dios, encaminándose hacia la recuperación del ideal. Pero eso ha tardado miles de años, ¿verdad? Llevamos, ¿cuántos? 6.000 años bíblicos desde que Adán y Eva cayeron, ¿verdad? Y todavía no está hecho el reino de los cielos, todavía no está construido ese ideal que Dios desea, ese mundo de paz y felicidad. Entonces vamos a estudiar en esa tercera parte, que son otros sinnúmero de conferencias, ¿verdad? Sobre la historia de la restauración, cómo fue que Dios fue trabajando, porque esto sí tenemos que aclararlo, ¿verdad? Que no es que el ser humano se ha ido restaurando porque fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Sino que Dios ha ido trabajando. Vamos a ver cómo Dios interviene en la historia de la humanidad para eh, cómo Dios interviene en la historia de la humanidad. Vemos la mano de Dios, ¿verdad? En la historia de la humanidad para poder rescatar a sus hijos de las garras del enemigo. Porque todos nosotros, sin excepción, somos hijos de Dios. Fuimos creados para tener esa identidad. Cada uno de nosotros somos hijos únicos, irrepetibles de Dios. Entonces, eh, Dios nos quiere sacar de ese lugar donde nos encontramos, ¿verdad? Llevarnos al mundo ideal, mundo de felicidad, donde todos podamos ser felices. Entonces, eh, el principio divino trata sobre esas tres cosas principales: el ideal, la pérdida y la recuperación. Por eso es que el principio divino yo siempre digo que es fácil hacerse una estructura mental, ¿verdad? O de forma de explicarlo. Si nosotros queremos dar testimonio a alguien, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro, etcétera, cualquier persona, podemos recordar simplemente esta imagen que vemos aquí en esta gráfica. El ideal, la pérdida y la recuperación. Entonces podemos hablar a las personas sobre cuál era el ideal de Dios, un poco cómo se produjo la caída y cómo ha venido siendo el trabajo para restaurar a la humanidad. Ya con solo esas tres cosas ya hablamos como un resumen entero del principio divino. Porque el principio divino trata de estas tres cosas principales. Todas las conferencias están basadas en estas tres. La primera conferencia habla del ideal, la segunda de la pérdida y todas las demás hablan sobre la recuperación del ideal.
Entonces, esas son las conferencias que vamos a estar estudiando en estos 21 días, ¿verdad? Y aparte vamos a hacer, no, antes de los 21 días, ¿verdad? Antes que terminen los 21 días, vamos a también hablar sobre la filosofía de los padres verdaderos, que es algo muy importantísimo también, ya incluirlo en las conferencias de principio divino. Entonces, cuando el ser humano cayó, el ser humano se apartó de Dios. eh, Eso causó que su mente se dividiera en dos. Por un lado, la mente original y por el otro lado, la mente mala. Siempre la mente original es esa mente, esa parte de nosotros que desea buenas cosas, que tiene buenos deseos y terminamos haciendo buenas acciones. Pero por otro lado, tenemos la mente mala, que es la que siempre está dentro de nosotros también, haciendo que tengamos malos deseos, ¿verdad? Todos tenemos esa contradicción dentro de nosotros. Y eso es lo que nos hace sentir muchas veces sin propósito, sin valor, porque esa contradicción hace que nosotros perdamos nuestro carácter, ¿verdad? Nuestro carácter divino. Olvidemos que somos hijos e hijas de Dios. Olvidamos nuestra identidad, ¿verdad? Entonces, como olvidamos nuestra identidad, entonces estamos buscando otra identidad en otros lados, en otros lugares, cuando en realidad tenemos todos una identidad única como hijo de Dios, divina, ¿verdad? Que no puede eh, ser reemplazada por ninguna otra. O sea, eso es algo tan maravilloso, hermano, que nosotros lleguemos a un estado de entender de que en realidad somos hijos de Dios y que nada de lo otro, ¿verdad? Me va a hacer tan feliz como eh, el hecho de ser de que yo soy hijo de Dios, ¿verdad? De que todos, cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Entonces, esa contradicción dentro de nosotros nos hace sentir frustración, nos hace sentir que no tenemos valor y que muchas veces construimos. Es como que cuando nosotros, digamos, construimos algo y después lo destruimos nosotros mismos, entonces sentimos frustración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre espiritualmente, ¿verdad? Cuando hacemos malas cosas. ¿Por qué? Porque los malos deseos nos llevan a hacer malas acciones. Por el contrario, los buenos deseos nos llevan a hacer buenas acciones y a experimentar una alegría verdadera. Pero las malas acciones nos hacen experimentar, el contrario, una alegría falsa. Una alegría falsa, ¿verdad? Eh, entonces, esa contradicción, como mencioné, está en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 22 al 24, él hablaba sobre esta contradicción. Dice, con mi parte interna me deleito en la ley de Dios, pero noto otra ley que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí. ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Decía. Entonces él sentía esta contradicción dentro de sí. Decía que era miserable, se sentía miserable porque por un lado quería hacer el bien, pero era el mal el que se presentaba. Entonces todos tenemos esta contradicción. ¿Qué quiere decir? Que entonces no tenemos que conformar y vivir eh, para siempre haciendo el mal y haciendo bien y haciendo mal y así. No, aquí en el principio divino, aquí en estas conferencias vamos a aprender. El principio divino nos va a enseñar a que nosotros tenemos que encontrar cuál es la raíz del mal. Vamos a encontrar la raíz de ese pecado, de ese mal dentro de nosotros y a taparlo. Así como cuando tenemos una taza rota, ¿verdad? La taza rota eh, no puede cumplir con su propósito. La taza rota derrama el líquido. Entonces nosotros somos como esa taza rota. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Eh, ¿Qué podemos hacer para que la taza pueda funcionar? Podemos tapar el agujero, ¿verdad? Que tiene la taza. Entonces, para que ella pueda seguir conteniendo ese líquido. Entonces, en nosotros vamos a encontrar esa raíz del mal, de dónde proviene, cuál es la raíz del pecado, cuál es la raíz del mal, de dónde es que proviene esa contradicción. Y vamos a poder taparla. No digo que vamos a funcionar como una taza original, pero sí vamos a poder tener un carácter verdadero que Dios pueda utilizar para sus providencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que el principio divino nos enseña a hacer.
a encontrar cuál es el hoyo que está en nosotros, el agujero ese que tiene la taza, ¿verdad? Que hace que nuestro carácter se derrame. Entonces, vamos a, en la mayor medida de lo posible, eliminar esos malos deseos, ¿verdad? Y así, poco a poco, vamos a ir eliminando también nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones, nuestras malas costumbres, que es lo que hacen nuestro carácter. Entonces, eh, eso nos va a ayudar el principio divino a realizarlo. Y a través de la conciencia, el ser humano, a través de la historia, ha podido rechazar las malas acciones, los malos deseos y a perseguir los buenos deseos. Es la conciencia la que ayuda al ser humano a tomar conciencia, ¿verdad? Valga la redundancia. Es la conciencia la que le ayuda al ser humano, esa fuerza que nos ayuda a poder eh, rechazar lo malo y a perseguir los buenos deseos, porque todos queremos ser buenos. ¿Quién no quiere ser bueno? Ahora todos queremos ser buenos, todos queremos brillar, todos queremos ser el número uno, todos queremos ganar, todos queremos ser los mejores en todo. ¿Por qué? Porque Dios es así, porque Dios es el mejor en todo, Dios es el más bueno de todos, Dios es amor, ¿verdad? Pero nosotros también queremos ser así. No hay nadie que desee ser malo, no hay nadie que desee ser un diablo, ¿verdad? No existe eso. Pero tenemos esa contradicción. Tenemos esa contradicción, entonces tenemos que trabajar nosotros en nosotros mismos. Como decía Isaí, y como decía nuestro hermano Jimmy, ¿verdad? Nosotros tenemos que trabajar, nosotros somos el puente, como el lema del seminario, somos el puente ahora, para que las demás personas puedan conectarse con Dios. Pero ese puente tiene que estar bien mantenido, tiene que estar limpio, ¿verdad? Tiene que estar fuerte, las cuerdas tienen que estar resistir bien, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar en ese puente en nosotros mismos para que cuando las personas pasen, ¿verdad? No se vayan a caer en el puente. Entonces, por eso es la importancia de, de trabajar, de conocerse a uno mismo, conocerse. Eso es algo importantísimo porque nosotros somos la piedra, cada uno de nosotros es la piedra angular del reino de los cielos. Por eso Jesús decía, no busque el reino de los cielos aquí o allá, porque no lo van a encontrar. El reino de los cielos está en cada uno de ustedes. Aquí adentro está el reino de los cielos. Entonces, no lo vayan a buscar afuera, a otro lado, en un lado, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Nosotros somos el reino de los cielos. Entonces, nosotros podemos crear ese reino de los cielos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro vecindario, etcétera. Entonces, ¿cuán importante es eso? Imagínense. Entonces, no busquemos, tenemos que trabajar, por supuesto, en dar testimonio a los demás, pero más también enfocarnos en conocernos a nosotros mismos, conocer qué es lo que yo hago mal, ¿verdad? Y qué es lo que tengo que mejorar para ir eliminando estos malos deseos, esta contradicción que tengo dentro de mí. Entonces, eso es lo que vamos a aprender también el principio divino, aparte de toda la teoría, ¿verdad? Que vemos, sino que también este tipo de guía interna, que es importantísimo para el crecimiento espiritual. El grado de verdad es lo que determina la conciencia. Dependiendo de cuánta verdad conozca la persona, su conciencia puede ser más grande, mayor, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos creó con dos aspectos, un aspecto interno que es la mente y un aspecto externo que es el cuerpo. La mente es invisible y el cuerpo visible. Entonces, cuando el ser humano cae también en la ignorancia. Y esa ignorancia se divide en dos aspectos también, una ignorancia interna y una ignorancia externa. Entonces, la ignorancia interna es la ignorancia a todas las preguntas referentes al mundo de la mente, al mundo espiritual. Si existe Dios, si existe el mundo espiritual, cómo funcionan las leyes espirituales, etcétera. Y la ignorancia externa es la ignorancia a todo lo que tiene que ver con lo físico o el mundo externo, el mundo del cuerpo, ¿verdad? Que son
las preguntas que la ciencia responde, ¿verdad? Los diferentes, cómo ocurren los diferentes fenómenos físicos, cómo funciona el universo físico, cómo funciona el cuerpo humano, que es algo físico, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la ciencia es lo que el ser humano ha utilizado para poder salir de esa ignorancia externa. Y la religión es lo que el ser humano ha utilizado para poder salir de la ignorancia interna. Entonces, a través de la historia de la humanidad, nosotros vemos que se ha dividido este camino. La religión y la ciencia han tomado caminos separados. ¿Por qué? Porque lo que la religión afirma, muchas veces la ciencia lo niega, y lo que la ciencia afirma, la religión no acepta eso, ¿verdad? Como por ejemplo la creación del ser humano. La religión nos explica que Dios nos creó y agarró, nosotros podemos leerlo en la Biblia, agarró Dios polvo de la tierra y sopló el aliento de vida. Entonces llegó a ser el ser humano un ser viviente, dice la Biblia. Y así fue como se originó el hombre, ser humano. Y la ciencia pues no dice eso, ¿verdad? La ciencia tiene la rigurosidad de que no puede afirmar algo como cierto o falso hasta que no hayan pruebas científicas o pruebas ya probadas o, o pruebas de que realmente eso existe de verdad. Entonces, por eso, eh, la religión y la ciencia son como dos hermanos que se han estado peleando, ¿verdad? Un hermano que tiene fe, mucha fe, que es la religión, y el otro hermano que no tiene nada de fe, pero sí es muy inteligente. Entonces, la ciencia, claro, sus enseñanzas, eh, todo lo que la ciencia afirma es basado en experimentos científicos que ya se han sido comprobados. En cambio, la religión, pues nadie ha visto a Dios directamente, nadie ha ido al mundo espiritual, ¿verdad? Para afirmar que es cierto lo que dice la religión. O sea, nadie ha ido al mundo espiritual. Se han ido al mundo espiritual, pero no han regresado, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Porque sí han ido, ¿verdad? Muchas personas. Ya tenemos miles y miles de personas ya. Pero no ha regresado nadie aún. Y nos ha explicado de que sí existe y esto y lo otro. Entonces, eh, por mucho tiempo la gente religiosa entonces, ¿verdad? Bueno, más que todos los científicos, ¿verdad? Lo hacen creer que son tontos, ¿verdad? Porque creen cosas irracionales, cosas que no, ni ellos pueden explicar, ¿verdad? Entonces ellos creen ellos solamente por fe, la fe, entonces son unos tontos, ¿verdad? Pero va a llegar el día, ¿verdad? El momento en que los religiosos ya no vamos a ser más tontos, sino que vamos a explicar las cosas tal cual como son, ¿verdad? Tal cual como, tanto científica como espiritualmente. Porque el ser humano, su mente y su cuerpo están dentro de un mismo ser, ¿verdad? Mi mente y mi cuerpo están dentro de mí mismo, no están divididos. Entonces, por lo tanto, la religión y la ciencia, que son el camino para cada uno de esos aspectos respectivamente, también deben de estar unidos. ¿Verdad? Yo no puedo seguir solo un camino de la religión y ser solamente espiritual y creer en todo lo que me digan, ¿verdad? Y ser irracional y creer en lo que en lo que me digan. Y de esa manera, creer en todo, ¿verdad? Y eliminar por completo el deseo del cuerpo. Entonces, eso está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo que también tiene deseos a satisfacer que fueron creados por Dios. Y el cuerpo también, eh, si los científicos, ¿verdad? Deciden solamente creer en lo que la ciencia afirma y omitir la parte espiritual, entonces también ellos van a sentir un vacío enorme. Por mucho dinero que tengan, por muchos beneficios que la ciencia le puede dar en su día a día, igual siguen teniendo un espíritu. Ellos no pueden eliminar su espíritu, no pueden omitir su parte espiritual, esa parte espiritual que también necesita alimento espiritual que proviene de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? Entonces, ¿qué es lo que cuál camino debo de seguir? ¿El de la religión o el de la ciencia? El principio divino nos explica que tiene que aparecer una nueva verdad con la capacidad de unificar
ambos aspectos, tanto el interno como el externo. Y esta es la verdad completa que la humanidad estaba esperando durante 6.000 años. Es la verdad que Jesús prometió decir cuando él dijo, muchas cosas tengo que deciros, dijo Jesús, pero ahora no podéis con ello. Pero cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los va a guiar hacia la verdad completa. Está en la Biblia, pueden leerlo eso en la Biblia. Entonces, claramente esa verdad completa debe aparecer. El ser humano, la humanidad está esperando esa verdad que le pueda explicar tanto la religión como la ciencia en un mismo centro, en un mismo tema unificado, ¿verdad? Y esa verdad completa ya ha aparecido, ¿verdad? Que nos va a llevar a la felicidad verdadera. ¿Por qué? Porque va a unificar tanto la teoría científica como la religiosa y va a unirlos en un solo conocimiento, en una sola teoría. Y la humanidad por fin va a experimentar esa felicidad verdadera. Ya no va a tener que elegir entre un camino o el otro, ¿verdad? Entonces, esa verdad completa que nos va a llevar a la felicidad verdadera es este principio divino que estamos estudiando el día de hoy. Por eso le invito, ¿verdad? A todas las personas que están conectados, que perseveren hasta el final, porque vamos a aclarar punto por punto, ¿verdad? Esta verdad completa. Y por eso si tienen dudas, preguntas, no duden en hacerlas, ¿verdad? Pueden hacerla en cualquier momento en el chat y al final de la conferencia la vamos a responder. eh, Porque es muy importante que todo quede claro, ¿verdad? Porque el principio divino sí tiene eso grandioso que yo siempre le he admirado al principio divino, que entre más lo estudio, más me convenzo de su veracidad, ¿verdad? Más me convenzo de eh, cómo calza todo perfectamente, ¿verdad? Cosas tal vez que yo ni siquiera me había preguntado, el principio divino me las responde antes de que yo las preguntara. Entonces eso es algo maravilloso, ¿verdad? Increíble, es un mérito increíble el principio divino en realidad. Entonces, como mencionaba, hermanos, este principio divino va a constar de estas tres partes fundamentales que vemos aquí en la pantalla: el ideal, la pérdida y la recuperación del ideal. Entonces, habíamos dicho que la recuperación es un trabajo que se ha llevado a cabo a través de la historia de la humanidad, o sea, ha durado miles de años, que Dios ha perseverado buscando figuras centrales, personas con las cuales Él pueda trabajar, con las cuales esas personas puedan responderle a Él. Entonces, primero Dios, en la historia, vemos en la Biblia, ¿verdad? Nos habla que trabajó a través de Abraham. Abraham fue una figura central maravillosa, ¿verdad? Y es el padre de la fe, porque Dios pudo crear un fundamento grandioso a través de Abraham, porque Abraham creyó en Dios, como dice la Biblia, ¿verdad? Y Abraham creyó en Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, Abraham se convirtió en el padre de la fe porque en su época era un hombre de fe que constantemente hacía ofrendas a Dios. Y eso eh, era como una condición que él hacía para conectarse de alguna manera con Dios, de tener esa conexión con Dios. Entonces, esa era la época de las ofrendas, era la época de Abraham. Y el nivel espiritual de las personas llegaba, así como en la gráfica, llegaba hasta ese nivel, ¿verdad? A través de las ofrendas. No había otro nivel, ese era el máximo nivel que se podía llegar. Porque era lo que se conocía hasta el momento, ¿verdad? Cómo poder hacer ofrendas a Dios y cómo poder agradar a Dios a través de hacer una ofrenda. Luego, más adelante, cuando Dios llama a Moisés a liberar al pueblo de Egipto, ¿verdad? Pueblo de los israelitas. Entonces Dios trabaja a través de Moisés y da a conocer Dios las leyes, los 10 mandamientos. Y las leyes por primera vez enseñaron al ser humano o le dieron una dirección al ser humano por primera vez de qué era lo que Dios le gustaba y qué es lo que no le gustaba. Entonces era espiritualmente, si lo podemos asemejar a como si se va la luz ahorita, ¿verdad? Entonces queda todo oscuro. No podemos ver nada, ¿verdad? Si nos levantamos, caminamos, chocamos con todo, ¿verdad? Chocamos con la mesa, la silla, etcétera. Pero entonces las leyes vinieron a ser como una luz de una vela.
Entonces, cuando se va la luz, ¿verdad? Imaginémonos, está el cuarto oscuro, han prendido una vela, entonces ya hace una diferencia enorme, ¿verdad? Porque ya no chocamos, ya podemos manejarnos en el cuarto, podemos hacer cosas, etcétera. Entonces, es una diferencia muy significativa y eso fue lo que causó las leyes, eso fue lo que hizo las leyes en ese momento, espiritualmente hablando. Por primera vez el ser humano sabía qué era lo que le gustaba realmente a Dios y qué no. No matarás, no robarás, decían los 10 mandamientos, eh, etcétera. No amarás al Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, claramente una dirección podía tomar la humanidad y bueno, a pesar de que la persona también, ¿verdad? Que no cumplían con los 10 mandamientos en esa época eran apedrados hasta la muerte. Ese era el castigo, ¿verdad? Que Dios había puesto para que poder controlarlo, porque había mucho pecado en ese entonces. Entonces, una de las maneras para poder controlar eso era Dios poniendo esa ley tan rígida, ¿verdad? Por eso en esa época hablar del temor a Dios era algo, al decir que una persona era temerosa de Dios, era algo maravilloso, ¿verdad? Decir de esa persona. Era como un elogio, ¿verdad? Pero ¿qué padre desea que sus hijos le teman, ¿verdad? ¿Hay algún padre que se siente bien cuando sus hijos le tienen miedo y se corren y no vienen a él porque le tienen miedo, ¿verdad? Ningún padre se siente feliz con ese comportamiento, con ese tipo de relación. Y bueno, el nivel espiritual de los seres humanos pudo crecer hasta ese nivel. Todavía falta mucho más, como pueden ver. Luego, 2000 años después, vino Jesús y a través de Jesús Dios introdujo los evangelios. Y los evangelios vinieron a ser superiores a las leyes, porque primero Jesús sintetizó los 10 mandamientos en dos: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, cumpliendo estos 2 mandamientos, vamos a cumplir todas las leyes demás. Y no solo eso, sino que también la motivación que hay detrás es superior, ¿verdad? Ya es la motivación de un hijo que ama a su padre, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, Jesús decía, amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, como tengo que amar entonces a mi prójimo, porque mi prójimo también es el hijo de Dios, ¿verdad? Entonces yo no voy a hacer daño a mi prójimo porque le amo a mi prójimo, ¿verdad? Muy diferente. En el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, vemos que no existe esa ley de amar al prójimo. No existe, ¿verdad? Solo existe impedimentos. No matarás, no robarás, no le hagas cosas. No, está bien, no lo ames, decía Dios en el Antiguo Testamento, pero no le hagas esas cosas, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, ya es diferente. Jesús ya nos ordena amar a nuestros prójimos. Y que eso, por supuesto, los que lo han experimentado, ¿verdad? Todo el mundo sabe que eso nos conecta a Dios de una forma súper rápida, ¿verdad? No es la oración, no es la condición, podemos hacer un montón de cosas, pero si nos queremos conectar con Dios de una manera súper efectiva y rápida, amar al prójimo es la mejor manera que podemos tener, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces, claro, por supuesto, no es fácil, ¿verdad? Todos estamos en la lucha, todos estamos en este mundo intentando hacerlo, pero por eso estamos aprendiendo ahora en el principio divino estas cosas. Entonces, cuando Jesús vino, introdujo los evangelios y el ser humano pudo crecer hasta un nivel mayor. Ya podemos compararlo con la luz de un bombillo. Ya comparado con la luz de una candela, el bombillo ya alumbra más, ¿verdad? Entonces, ya cuando viene la luz, ¿verdad? Se va la luz, prendemos la candela, ya cuando viene la luz, entonces ya no tiene sentido tener la candela encendida. Podemos apagarla, que no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en la época de Jesús, como los evangelios eran superiores a las enseñanzas de las leyes mosaicas. Entonces como que opacaba un poco la luz de las leyes. Por eso los que escriben los fariseos pensaban de que Jesús venía en contra. Si podemos leer en la Biblia, hay muchos versículos que hablan y vamos a tener una conferencia muy especial sobre la misión del Mesías, eh, hablando sobre estas cosas, ¿verdad? Cómo los escriben los fariseos se oponían a Jesús porque pensaban de que Jesús venía a enseñar, venía en contra de las leyes. ¿Por qué? Porque Jesús venía a enseñar algo nuevo, algo nuevo. Entonces ellos pensaban, no, esto no es lo que tenemos, esto es algo diferente. Entonces esto viene en contra, viene a oponerse a lo que ya conocemos. Pero Jesús en ningún momento venía en contra de las leyes y los profetas. Jesús mismo lo dijo, yo no vengo en contra, yo no vengo a oponerme a ellas, sino a perfeccionarlas, ¿verdad? A cumplirlas.
Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Pero ellos no le creyeron a Jesús y terminaron crucificándolo, ¿verdad? Condenándolo, pensando de que era un hereje, que iba en contra de todas las leyes y las enseñanzas judías. Pero Jesús venía a perfeccionar lo que ya tenía, a mejorarlo, a llevarlo al siguiente nivel, ¿verdad? Que es el nivel ese que estamos hablando, el nivel espiritual más alto. Por eso, pero Jesús, ¿verdad? Tenía todo el poder de establecer el reino de los cielos, pero no pudo hacerlo. Ya lo vamos a ver en la conferencia especial, por qué, a qué se debió. Pero el nivel espiritual que estableció Jesús fue el de hijo adoptivo y pudimos entonces la humanidad llegar hasta ese nivel. Pero todavía falta un tramo más y Jesús mismo lo dijo. Muchas cosas tengo que deciros, dijo Jesús, pero no podéis con ello. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los va a guiar hacia la verdad completa. Jesús mismo lo afirmó. Jesús mismo dijo que no estaba toda la verdad completa. Entonces, ¿por qué hay personas cristianas, muchas personas que creen que ya tienen la verdad completa, que ya está todo cumplido, que ya solo están esperando para que el Señor venga y ya ellos ser salvos, ¿verdad? Cuando en realidad Jesús mismo dijo que no está todo, ¿verdad? Que muchas cosas podía decir él, pero cuando venga el Señor nuevamente, les va a guiar hacia la verdad completa. Entonces, aquí vemos en esta diapositiva la gráfica de cómo esa línea roja, de cómo la ciencia y la tecnología ha ido creciendo de una manera eh, muy poca, ¿verdad? A través de la historia, pero en las últimas décadas, podemos decirlo, de la historia, su crecimiento fue muy exponencial, fue muy grande comparado a todo lo que ha crecido en el resto de la historia anterior, ¿verdad? Eso es porque estamos en los últimos días, estamos viviendo unos días, unos tiempos en los que la nueva expresión de la verdad debe aparecer, en los que Dios va a trabajar para enviar nuevamente a su mensajero y para darnos estas nuevas enseñanzas que Jesús nos prometió. En Juan 16:25, donde Jesús decía, muchas cosas los he hablado en símbolos y parábolas, pero llegará el día en que les hablaré claramente acerca del Padre. Bueno, hermanos, les confieso y les confirmo aquí en esta conferencia el día de hoy de que estamos en esos días hoy. Ya no van a pasar 100 años, 200 años, 1000 años, no. Hoy Dios ya está hablando las palabras completas de verdad. Ya no tenemos que esperar más tiempo, ya está todo cumplido y por eso ha aparecido el principio divino. Esta nueva enseñanza que estamos nosotros promoviendo a través del seminario y que debemos testificar, ¿verdad? Así como dice Apocalipsis 10:11, tenemos que testificar nuevamente contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es la nueva misión es la misión que todos tenemos, ¿verdad? Conocedores del principio divino. Y entonces, estamos en estos tiempos, estamos en los tiempos de esta nueva expresión de la verdad y yo ahora les declaro en este momento de que esta es la nueva expresión de la verdad que hemos estado esperando la humanidad para completar el curso de la restauración y poder establecer el ideal de Dios, que es el principio divino. Y por eso les invito, hermanos y hermanas, a que tengan sus mentes abiertas a este seminario. Vamos a escuchar muchas cosas nuevas, términos nuevos, conceptos nuevos, etcétera, pero que tengan sus mentes nuevas, renovadas, abiertas y que sean como niños, como decía Jesús, ¿verdad? Dejar a los niños venir a mí, decía Jesús, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. No porque los niños sean pequeños, no, sino por la actitud que tiene un niño, ¿verdad? Tenemos que asemejar nuestra actitud a esa actitud. ¿Cómo son los niños? Los niños siempre son como una esponja, siempre están absorbiendo, siempre están con esa actitud de querer aprender algo nuevo. Porque hay muchas personas que se cierran y se crean en su mente, ¿verdad? Como algo, una pared imaginaria que ya ellos creen en esto y ya, más fuera de eso yo no puedo aceptar nada nuevo. Entonces tenemos que abrir nuestras mentes, tenemos que ser como niños, aceptar esta nueva enseñanza y darle su oportunidad. Si usted está escuchando este principio divino por primera vez en su vida, entonces le invito a que le dé una oportunidad de principio a fin, ¿verdad? Y que luego saque sus conclusiones y que pregunte, ¿verdad? Sobre todo, no se quede con la duda, pregunte, pregunte porque así usted mismo va a entender y va a reconocer también que en realidad las cosas son así, ¿verdad? Sí, cuando reciba la explicación. Y hermano, entonces, como ya se nos acabó el tiempo, aquí termina mi intervención.
un poco resumida, ¿verdad? Entonces el principio divino viene a ser como esa luz del sol que ilumina todo, ¿verdad? Aunque estén los bombillos encendidos de la casa, cuando ya aparece el sol no tiene sentido tener luces encendidas, porque el sol ilumina todo, la luz del sol entra por todos lados. Entonces así es la luz de la verdad completa, así es la luz del principio divino. Bien, muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Fue un placer de mi parte haber compartido el día de hoy esta conferencia del principio divino, esta pequeña introducción. Y bueno, les dejo con Isaí Torres. Muchas gracias, Rodolfo, por esta grandiosa conferencia que hemos recibido. La introducción, lo que es al principio divino, la nueva expresión de la verdad. Realmente bueno, realmente está muy llena de mucha información, explicar muchas cosas, muchas preguntas que salen a luz para poder responder. Bien, hermanos y hermanas, dicho esto, si alguien desea preguntar algo referente a la conferencia de esta noche que usted no pudo entender, puede hacerla y con gusto nuestro conferencista podrá responderlo. Así que vamos a tener unos 5 minutos más para preguntas y respuestas. Si alguien desea hacer una pregunta, puede abrir micrófono, activar cámara. Adelante, profesor Jimmy. Bueno, no es una pregunta, más que todo es que demos nuestro punto de vista, tal vez algunos al final de cada conferencia. Saludos a doña Marcia en nuestro querido Perú, ¿verdad? Allá en América del Sur, que ha traído al mundo muchas personas grandiosas para la providencia de Dios, ese país. Cabe destacarlo, ¿verdad? Estamos conectados con América del Sur. Siempre que yo hablo, don Jerónimo siempre participa, entonces le pido a él que participe, que nos diga algo ahí, ¿verdad? Y si tienen preguntas, participantes, háganla. El momento es este. Señor Vargas, queda con usted entonces. Ah, buenas noches a todos, ¿verdad? Es muy gratificante, ¿verdad? Volverlos a ver y que lleguemos hasta el final, que estemos ahí anuentes, pues, con mucha energía, con mucha voluntad, pues, de querer aprender un poco más, ¿verdad? De lo que hemos aprendido también, porque el principio lo lees y siempre encontrar algo bueno, ¿verdad? Y encontrar algo más todavía, ¿verdad? Acerca de por qué estamos aquí. Ya, y por qué estamos haciendo estas condiciones también, ¿verdad? Hay jóvenes también, ¿verdad? Ahí, caras nuevas, que han acogido pues, el principio, ¿verdad? Ya en sus corazones también, pues son personas, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos el principio, pues ya viejos prácticamente, pero esos jóvenes, pues aún es más importante para Dios, pues esas nuevas generaciones también, ¿verdad? Que hay que cuidar a los hijos de segunda generación, pues hay muchos hijos de segunda generación también, ¿verdad? En mi caso, pues, ya algunas personas, pues, han llegado. Casualmente ayer vino una persona pues, que había desaparecido, pues, de hace mucho tiempo atrás, pues, hace como 10 años atrás, ¿verdad? Y vino, que dice que se acordó de nosotros, esto y lo otro, y resulta pues que llegó con un niño pues de 10 años, pues el futuro está ahí pues, en ese niño, pues, ¿verdad? Pues ya tal vez el viejo pues prácticamente sigue errando, ¿verdad? Pero ahí está pensando pues también en la Iglesia de Unificación, siempre se acuerdan de nosotros, dice, y llegó pues dice que va a estar llegando los domingos, pues. Entonces, como ya se le había dado el principio divino también, ¿verdad? Voy a ver si participa mañana también, voy a hacer, a ver si tiene Zoom también, ¿verdad? Pues, y me dijo pues que quería saber más, pues, y que él tiene los libros. Digo, sí, me dice, tengo el libro de color, después puedes ponerte a leer, pues, le digo, ahí le di una condición de 40 días, casualmente ayer comenzó, ¿verdad? De las 8 a las 9 pues. Me dijo que había leído y que hoy continuaba también. Entonces, eso es muy bueno, pues, pero ya no estamos pensando, pues, en esa persona, ¿verdad? Sino que el hijo que tiene ahí unos 6 años, ¿verdad? 6 años tiene el niño, 5 años más o menos por ahí, pues. Entonces,
yo creo que por ahí está la, la cuestión, pues, en entender, ¿verdad? Al principio, porque hay algunos, ¿verdad? Que tenemos tiempo de estar también y estamos con dudas también, ¿verdad? El por qué los padres verdaderos, pues, son la representación de Dios aquí en la tierra también, ¿verdad? Estamos con esa duda siempre, ¿verdad? Y el principio divino, pues, se ajusta prácticamente al pasado, presente y futuro también. Estamos viviendo, pues, una época, este, prácticamente lo que dice el principio también. Ya muchos acontecimientos a nivel mundial. Creo que va a haber algo bueno también al final, porque yo creo que el mal nunca prevalece, pues, porque solo llega, lo que he aprendido yo, pues, que es un 70%, pues dice que va a ser eterno, pero no, el mal siempre cae. Solamente, pues, y los invito, pues, que todos los que estamos aquí, pues, invitemos a otra persona más, ¿verdad? Y, y lleguemos hasta el final, pues, me da mucha alegría también de verlos a todos, pues, y sobre todo, pues, don Jimmy, pues, que es una persona, pues, que tiene más conocimiento que uno también, porque nosotros, pues, nos enmarcamos, ¿verdad? Leemos principios, leemos muchas cosas también, pero también él tiene algo más que ofrecernos y darnos, pues, también, porque esa nos da energía también, su participación. Esperamos, ¿verdad? Que continuemos y lleguemos hasta el final con mucha energía, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, ¿verdad? Y que armonicemos todo para que todo nos salga bien. Pues muchas gracias, ¿verdad? Y hasta mañana. Muchas gracias, hermano Jerónimo, hermano Jimmy. Bien, hermanos y hermanas, ya para dar finalización lo que es a este primer día de seminario, el principio divino y la filosofía de los padres verdaderos. Recordarles que este seminario se va a hacer de lunes a viernes y sábado y domingo no vamos a estar haciendo seminario de lunes a viernes hasta cumplir los 21 días. Pueden compartir la información, el link con otras personas y así participar. Muchas gracias por su participación. Antemano vamos a tomar una foto para tener de recuerdo este primer día. Pueden activar sus cámaras para tomar foto. Así que, Rodolfo, puedes avisarnos ahí para tomar la foto. En Sí, posición todos. Bien, bien. voy a tomar la foto entonces. En 3, 2, 1. Perfecto, hermanos. Muchísimas Muchas gracias. gracias, hermanos y hermanas. Nos vemos el día de mañana en la segundo día de conferencia. Buenas noches a todos. Saludos a Perú, Masaya, Venezuela, Colombia y nuestros hermanos de Nicaragua. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Después de la condición, el seminario, ¿no? Así Sí, es, así hermano es. Marcelo, así es. Ok. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bendiciones grandes. Buenas noches, señor Jimmy. Igualmente, Señora Ena, todos. hasta Perú. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias.